En nuestro vídeo para hoy vamos a hablar sobre el libro de Esdras. Es curioso que en la tradición judía Esdras y Nehemías sean un solo libro. Sin embargo, en nuestras Biblias encontramos que están separados y me parece muy bien porque vamos a extraer solo de la parte que nosotros llamamos Esdras 7 lecciones que nos ayudarán a crecer en nuestra fe, a desarrollar una confianza plena en los planes de Dios para nuestra vida, pero también a involucrarnos en lo que Dios espera que nosotros hagamos para su obra. Así que bienvenidos a este nuevo video, gracias porque nos estás acompañando. Hemos llegado ya a este maravilloso libro y hoy vamos a aprender muchísimo, y la primera lección que quiero destacar es que Dios puede usar hasta los paganos para cumplir con sus planes. No lo digo esto en forma peyorativa, de ninguna manera. Pero esto es muy curioso por cómo comienza el libro de Esdras. Dice así en el capítulo 1, el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Y luego comienza a narrarse cuál es el decreto que dijo Ciro, que significaba la repatriación de los judíos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Sé que a estas alturas, los libros que hemos tocado, no hemos hablado un poco acerca de esto, pero esto es bien curioso. Esdras escribió allá por el año 457, o más o menos por esa época. Podríamos encontrar la composición de Esdras y Nehemías desde esa época en adelante, quiero decir. Y en este caso vemos que Dios despierta el corazón de un rey persa. Y esto es un contraste con lo que ha significado el pueblo de Israel o la nación judía. Lamentablemente ellos muchas veces hicieron las cosas lejos de la voluntad de Dios. Y aquí encontramos a un hombre sensible a la voz de Dios, que no pertenece al pueblo judío, pero que está dispuesto a cumplir con el propósito de Dios. No contento solamente con dar un decreto, también pone los recursos de su gobierno a disposición de los repatriados para que puedan edificar el templo de Jerusalén. Y eso nos plantea una pregunta para aquellos que creemos, nosotros que creemos, que aceptamos la Biblia, que decimos que amamos a Dios. ¿Vamos a hacer menos que lo que hizo el rey Ciro, rey de Persia? Muchas veces esta es la gran lección que necesitamos aprender. A nuestro alrededor hay muchas personas que son tan sensibles a la voz de Dios, que son los primeros en aportar para que la obra de Dios crezca, incluso antes que aquellos que nos llamamos el pueblo de Dios. Medita en esta lección y piensa en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de tu vida en su obra. La segunda lección que encontramos en el libro de Esdras es que a veces todo lo que necesitamos hacer es levantarnos y avanzar. Nada más eso, levantarnos y avanzar. Hay varios textos que muestran esto. Ese es un lenguaje muy interesante en el libro de Esdras. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando vemos el verso 5, dice la Biblia así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Luego vamos al capítulo 2 y en el verso 1 dice: estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia y que volvieron a Jerusalén, y cada uno a su ciudad. Notan, regresaron, volvieron. Y luego tenemos también el capítulo 3, verso 2, que dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. A veces en la vida todo lo que necesitamos es eso. Tal vez no tenemos todas las respuestas. Tal vez incluso viendo esta narración, los primeros que iban a volver no sabían cómo iban a enfrentar esa repatriación, no sabían qué iban a esperar, pero se levantaron y subieron, se levantaron y regresaron, se volvieron a su casa, a la casa de sus padres. Muchos de los antepasados quizás ya habían descansado o eran muy viejos. Pero nota, en la vida esto es lo que debemos hacer. Levántate y avanza.
Tal vez no sepas qué viene en el futuro, tal vez no tengas todo el panorama claro, pero si te levantas y avanzas confiando en los planes de Dios, vas a ver grandes cosas realizadas en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad, donde tú necesites comenzar a avanzar. Si nos quedamos de brazos cruzados, no veremos nada, pero aquí tenemos esta lección que hoy podemos aplicar en nuestra propia vida. La tercera lección que encuentro es que nuestras palabras y acciones puedan estar armonizadas, que sean consecuentes. Esto lo veo en una narración que aparece en el capítulo 8. Aquí nos encontramos con algo que hace Esdras. Es muy interesante esto que hace Esdras. Nota el verso 21. Allí, junto al río Ahava, proclamé ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios estará para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Es muy curioso esto, porque Esdras dice, yo no pedí una guardia real que nos protegiera, justamente porque yo le había dicho al rey que no la necesitábamos. ¿Por qué Dios nos iba a proteger? Bueno, entonces hay que ser consecuentes. Y la manera de ser consecuentes es buscar de corazón a Dios. Eso es lo que ellos habían dicho que garantizaba su éxito. Y vivieron eso. Lo buscaron en oración y ayuno, y Dios fue propicio, porque Dios honra nuestra fe en Él. Si confiamos en Él, volvemos a una lección anterior, podemos avanzar. Así que haz que tus palabras y tus acciones armonicen. Si tú dices que confía en Dios, vive con confianza en Dios. Claro, aquí tengo que hacer una nota de aclaración. Esto no significa que no se puedan pedir favores. Esto no significa que no podamos tener auxilio humano. Claro que sí. En Nehemías se nos cuenta el caso de que Nehemías sí pidió tropas y sí se le concedieron tropas para que él viajara y fuera protegido. No está reñido esto. El punto es que tenemos que aprender a depender de Dios en primer lugar y no de las cosas que podemos lograr. Así que, claro, ve al médico cuando tengas que ir al médico. Tómate la medicina que te dicen que te tomes, pero confía que el puesto en las manos de Dios, todo eso te va a servir, te va a ayudar. ¿Sí? Yo espero que veas el equilibrio en esto. La cuarta lección es que el verdadero reavivamiento requiere que nos identifiquemos con el pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces entre el pueblo cristiano, cualquiera sea la denominación, habrá personas que digan, miren cuánto necesita la iglesia cambiar, que hay un reavivamiento el que se necesita aspirar, la iglesia ha perdido el rumbo, no se está caminando como Dios quiere que caminemos. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificarnos con el pueblo de Dios. Nota cómo lo dice el capítulo 9. Lee todo el capítulo 9 tú, pero déjame leerte algunos pasajes. Dice el verso 3, cuando oyó algunas cosas que no estaban bien en el pueblo, Esdras hace lo siguiente. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Pero cualquiera podría decir, bueno, pero eso no sé si lo voy a hacer yo. Pero hay algo que sí podemos hacer. Pero aquí está él manifestando dolor por lo que está sucediendo. Es algo terrible. El pueblo está haciendo cosas que no debiera haber hecho. Pero ahora mira cómo ora Esdras. Verso 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esta es la oración de Esdras. Él se identifica con el pueblo. Él no era el que había cometido estos errores. Él no era el que había pecado contra Dios.
Pero Él dice, nosotros pecamos, nosotros te hemos fallado, oh Dios, ni siquiera puedo levantar la cabeza en alto para mirar hacia los cielos, porque nosotros, si tal vez comenzáramos a tomar esa actitud, en lugar de señalar, en lugar de decir, miren la iglesia qué mal está, y comenzáramos a decir, Señor, míranos, necesitamos ser convertidos a ti, creo que entonces llegaría el reavivamiento que tanto anhelamos en la vida personal y en la vida de la iglesia. Pero pasa que a veces estamos pensando más en lo que debe cambiar el otro, en los pecados que el otro comete. Y el resultado de eso es que nos volvemos críticos y cínicos con los hermanos. La quinta lección que tenemos en este maravilloso libro es que el ejemplo es más poderoso que cualquier regaño. Esto está en armonía con la lección que acabamos de dejar. Y en el capítulo 10, verso 2, encontramos lo siguiente. Entonces Secanías, hijo de Jagiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Notas lo que causó lo que hizo Esdras? Esdras no se puso a regañar al pueblo. No quiero decir que no haya que alzar la voz y que a veces hay que señalar que las cosas no están caminando bien. Pero ¿cómo hizo eso Esdras? Ya lo vimos, se identificó con el pueblo. Él mismo es parte de esto y dice, nosotros te fallamos. Y esto, ese ejemplo, hace que ahora el pueblo y los líderes del pueblo digan, es cierto, le estamos fallando a Dios, nosotros le estamos fallando a Dios. Y eso hace que comience a haber una reforma. El ejemplo de Esdras arrastró a los demás. Porque como dice el dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Esto es lo que le pasó a Esdras y esto es lo que vemos acá. En lugar de ponernos a regañar a medio mundo, la gente, y esa es la pregunta que quiero hacer, la gente que nos rodea, la gente que nos escucha, puede ver en nosotros eso que nosotros les estamos pidiendo o exigiendo, que no deberíamos exigirle nada a nadie nosotros, somos simples seres humanos. Pero la gente puede ver en nosotros ese cambio que tanto pedimos, esa reforma, ese reavivamiento, ¿lo puede ver en nosotros? El ejemplo es más poderoso que cualquier regaño. La sexta lección es que los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que esto es un cliché, es decir, ¿cuántas veces hemos repetido esto una y otra vez? Especialmente algunos lo repiten cuando están pensando en el novio, la novia, el esposo, la esposa. No, los tiempos de Dios son perfectos, ya llegará. Pero no, aquí no es ningún cliché. Aquí estamos hablando de que cuando Dios en su reloj profético tiene algo marcado, eso se va a cumplir. Aunque no hemos considerado todavía el libro de Daniel, y lo haremos más adelante, porque no estamos siguiendo estas 7 lecciones de forma cronológica, sino de la forma en que está ordenada en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 9, Dios envía al ángel Gabriel para explicarle a Daniel una de las más grandiosas profecías de la historia. Una profecía que comienza en el año 457 a.C. ¿Y ese año qué debe decirnos a nosotros? Bueno, aquí lo dice el capítulo 7, verso 8 de Esdras. Dice la Biblia así, hablando de Esdras, llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. ¿De cuál rey? Cuando vamos al verso 1 dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y da todas sus credenciales, tuvo el deseo de volver a Jerusalén, de ayudar a la restauración de Jerusalén. En el año 457, Dios dio las cosas para que Artajerjes diera un edicto con el cual comenzaba una de las profecías más extraordinarias de la historia, los 2300 años de Daniel 8:14, que incluyen la explicación de Daniel 9 sobre las 70 semanas. El año 457 es el punto de inicio y por eso podemos creer que los tiempos de Dios son perfectos.
Y si Dios conduce la historia con esa precisión, puedes creer que también Dios va a conducir tu vida hasta el reino de los cielos con el cuidado que se merece tu vida. Ese cuidado lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Se merece tu vida el mayor cuidado porque vale la sangre de Cristo Jesús. Así que puedes confiar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo y lo demuestra en cómo conduce la historia. Solo deja que conduzca tu vida también. Y la última lección, la lección número 7 del libro de Esdras que hoy quiero compartir, es que debemos preparar nuestro corazón a servir a Dios, para servir a Dios. Y entonces Él nos mostrará la obra que tenemos que hacer. En el verso 10 de Esdras 7 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios obró en Esdras porque Esdras preparó su corazón. ¿Qué significaba eso? Lo leímos en este pasaje. Es querer conocer la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y querer cumplirla, querer vivir de acuerdo a esa voluntad. Otros textos nos dicen que Esdras era diligente en el estudio de la Biblia, de la Torá, y nos dice también que él era capaz para enseñar, y nos muestran a un hombre que ejerce un liderazgo espiritual tremendo. De hecho, ya lo vimos, él no va a regañar a nadie sin ton ni son, él va a poner el ejemplo, y con su ejemplo va a mostrar cómo vive un hijo de Dios. Esto se logra solamente cuando nuestros corazones le pertenecen a Dios, tal como el corazón de Esdras le pertenecía al Señor. Hoy, si tú quieres saber cuál es la obra por la cual Dios te ha llamado, por la cual Dios te tiene aquí, prepara tu corazón para servirle. Dale tu corazón a Jesús y Dios te mostrará el camino. Dios te hará saber qué es la obra que tienes que hacer. Dios te ayudará a que puedas realizarla con confianza. La mano de Dios estará guiándote si tan solo tú estás dispuesto a escuchar. Así que Dios nos ayude, que el libro de Esdras, al meditarlo, porque hay muchas lecciones más, nos permita crecer en nuestra vida espiritual. Gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta acá, por favor, darle un buen like. Comparte este video con todos tus amigos, con todos tus contactos. Déjame tus comentarios, déjame saber qué te ha parecido este video. Y así tú ayudarás para que el algoritmo de YouTube pueda hacerlo llegar a más personas y se motiven a estudiar la Biblia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.